5, versículo 16. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra, la leemos en el nombre de Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre, hemos leído tu palabra es verdad. Tu palabra nos inspira, tu palabra nos guía. Amén. Te rogamos, Señor, que sea bendición a nuestra vida, que la podamos poner en práctica. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Puedes sentarse. Amén. Amén. Yo no sé, hermano, cuántas veces usted ha leído este hermoso texto que está aquí. Esta cuestión de andar en el Espíritu. Yo creo que si hay algo importante dentro del cuerpo de Cristo es esto de andar en el Espíritu. Dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 6, dice textualmente que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sin embargo, ocuparse de la carne es muerte. De manera, hermano, que las cosas de la carne llevan a la muerte, las cosas del Espíritu son vida y paz. Amén. Amén. Para entender estas cosas del Espíritu, tendríamos que remitirnos primeramente, hermanos, a algo que sucedió allí en el mismo principio en el huerto del Edén. Y vamos a hablar del Espíritu, tenemos que ver qué fue lo que pasó allí en el corazón del primer hombre. Génesis capítulo 2 nos dice que Adán y Eva estaban allí en el huerto. Este hombre fue creado con una naturaleza pura, una naturaleza santa, una naturaleza que tenía perfecta comunicación con Dios. Amén. Todos conocen la historia. ¿Cómo fue que Satanás y cómo fue que Eva aceptó la sugerencia de la serpiente antigua y se produjo en el interior del hombre un cambio radical? Se activó una naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa, hermanos, evita la comunicación perfecta con Dios. El pecado es algo que insulta el rostro del Señor. Se establece un abismo, se establece una pared que el hombre no se puede comunicar directamente con Dios. Este Adán era una persona mutable, quiere decir que estaba sujeto a cambios. Y por lo tanto, efectivamente, se produjo un cambio en el interior de la persona. Adquirimos esa naturaleza pecaminosa. Pero nosotros que hemos venido a Cristo, nosotros que hemos aceptado al Señor, hemos adquirido también una naturaleza divina. Dice 2 de Pedro 1:4. Somos partícipes de la naturaleza divina en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Ahora, esta naturaleza pecaminosa que se encuentra en nosotros, hermanos, es una tendencia a hacer lo malo todo el tiempo. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado y los muchos fueron constituidos pecadores. Nosotros, al aceptar a Cristo, a ser bautizados, sumergidos en las aguas, resucitados simbólicamente en Él, para andar en novedad de vida, todavía esta situación está latente en nuestro corazón. Quizás muchas veces usted quiere hacer el bien, usted se lo propone, quizás ora, quizás ayuna, por esta tendencia a hacer lo malo está presente en nuestras vidas. Amén. Yo no sé si usted la ha pasado. Esto está cobrando todo el tiempo allí la manera de ver cómo se pone o cómo se manifiesta. Y usted dice, bueno, ¿cómo es posible que esté caminando en el Señor y estas cosas me estén pasando? Hay que venir al Espíritu, hermanos. Y el Espíritu es el que nos guía cuando le obedecemos a andar en el Espíritu y hacer las cosas que realmente le agradan al Señor. Para andar en el Espíritu, hermanos, se necesitan ciertas cosas, pero primero, porque esto es un punto bien confuso, primero que tengo que decir qué cosa es no andar en el Espíritu.
Porque hay muchas cosas dentro de la iglesia que se parecen a andar en el Espíritu, pero no lo son. Amén. Y esto es un fenómeno que está ocurriendo dentro de la iglesia mucho. En primer lugar, tengo que decir que la emoción no es andar en el Espíritu. Amén. La emoción es algo, hermano, la alteración del ánimo, hacer alguna cosa motivado por algo, y usted hace un plan y a la postre no funciona. ¿Por qué razón? Porque la emoción es corta, no tiene mucha duración. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros aquí en la iglesia. Hacemos planes y vuelve a hacer otro plan y ninguno funciona porque están basados en la emoción. Es como la ola del mar, se levanta, usted piensa que se va a acabar la orilla, que se va a destruir la orilla, y cuando llega la orilla se disuelve. Hay que esperar la siguiente hora. Andar en el Espíritu, hermano, tampoco significa que usted ande en apariencia. Las apariencias lo más que se parece a andar en el Espíritu. Amén. Usted puede llegar aquí temprano a las 5 de la mañana si usted quiere, usted puede ser más que un frente aquí, usted puede tener el cargo que usted desee. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es una relación con Dios que tú tienes y estás listo para obedecer y poner en práctica lo que el Espíritu te dice en el corazón. Y muchas veces también creemos que andar en el Espíritu tiene que ver con títulos. Nada que ver con títulos tampoco. Usted puede ser un licenciado en teología. Yo apenas con 14 años yo he estudiado teología sistemática, hermenéutica, homilética, cuántas cosas, psicología pastoral. Me desarrollé en ese ambiente. Sin embargo, eso no define ni quiere decir que usted sea un hombre espiritual. Somos espirituales simplemente cuando pasamos a ser controlados por el Espíritu del Señor. Amén. Y cuando estamos dirigidos por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué cosa es esto de andar en el Espíritu? Porque ya dijimos que producía muerte. Andar en el Espíritu, hermano, es un cambio en el interior. No puede estar exteriormente lo que no tienes aquí adentro. Por lo tanto, el cambio tiene que ser desde dentro hacia afuera. Amén. La Biblia nos habla mucho de esto. En primer lugar, hermano, tenemos que decir que los que andan en el Espíritu, andan en amor. Es un tema bien complicado porque muchas veces entendemos que el amor es cuando una persona te cae bien. Y somos dados a amar a una persona cuando nos hace un favor. Y en base a ello, entonces, le retribuimos con amor. Esto no es amor. Hemos estado en casa de los hermanos Sinaloa, que los amamos mucho. Hemos participado con ellos. Nos han dado buenos alimentos. ¿Significa eso que debemos amarle por esa acción? En ninguna manera. Una vez yo solicité los servicios aquí de mi hermano, lo voy a decir públicamente, el hermano Juan Israel. Y le digo, hermano Juan Israel, yo necesito lavar mi casa por fuera. Pero yo necesito una máquina que usted tiene de presión de agua. Y él me dice, hermano, no hay problema. Llévate la máquina, arregla tu casa, límpiala, y cuando tú termines, la devuelves. Y le digo, hermano, sí, pero es que hay un problema, yo tampoco tengo escalera. Pues llévate la escalera, hermano, no hay problema con eso. Y después me la devuelve como tú quieres. Y le digo, hermano, pero tengo otro problema más. Yo no tengo troca ni para llevarme la escalera, ni para llevarme la máquina de agua. Y dice, pues llévate la troca, llévate la escalera y llévate la máquina de agua. Al punto a lo que voy, hermano, es, ¿significa eso que debo de amar al hermano por esa acción? Probablemente sí, porque somos dados a eso. Pero ¿qué de especial tendría que por esa razón yo amar al hermano? No tiene nada de especial. Así es. El mejor ejemplo del amor es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cristo fue llevado a la cruz del Calvario. Fíjense, para darnos sus manos, para darnos sus pies, pusieron una corona de espinas. Lo
abofetearon, le escupieron el rostro. Sin embargo, cuando esto estaba sucediendo, él dijo: Padre, perdóname, porque no saben Lo que hace. lo que hacen. Gloria a Dios. Amén. El que no ama, dice la apóstol amado Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es santo. Esto está duro, hermano. Si usted no ama realmente a su hermano, usted no ha conocido a Dios. Y probablemente tú me digas: bueno, pero eso fue Cristo lo que hizo en la cruz del Calvario. Yo no soy Cristo. Tú probablemente me digas eso. Pero te tengo que dar otro ejemplo. En Hechos está el caso de Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana. Amén. No sé si usted lo habrá leído. Amén. Las piedras, cuando caen mal y fue apedreado, no eligen el lugar exacto, no pueden caer donde sea, y empezaron a caer sobre el rostro, por donde quiera, de Esteban. Este hombre sangraba posiblemente, y fueron abiertos sus ojos, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesucristo a la diestra del poder de Dios. La frase de Esteban fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Yo no sé si a ti te han tirado piedra. Yo no sé si te han abofeteado el rostro, si te lo han escupido. Pero la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y a veces nos dice una frase, por pequeña que sea, y ya estamos listos para pelear. Necesitamos, humanos, ese amor para andar en el Espíritu. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que ves todos los domingos aquí en este lugar? Amén. Simplemente seríamos mentirosos. Continuamos porque el tiempo ha avanzado, hermano. Esto era bien más profundo, estoy tratando de sintetizar lo más que yo puedo. El que anda en el Espíritu anda en el gozo. Voy a nada más tocar tres aspectos nada más. El gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo no es una alegría temporal. Muchas veces pensamos que el gozo es estarse riendo todo el tiempo, estar de fiesta en fiesta. Eso no es el gozo. El gozo tiene que ver cuando están los momentos difíciles en tu vida, cuando tienes que pasar por situaciones que son bien dolorosas, cuando hay desierto en tu vida. Esto es el gozo del Señor. Porque a reírse cualquiera se ríe, hasta los payasos se ríen y su corazón posiblemente esté bien herido. Necesitamos ese gozo, hermano, porque el gozo del Señor no tiene que ver con las circunstancias que te rodean. Amén. El gozo del Señor está enfocado en una transformación por el Espíritu que produce que aún en una circunstancia más difícil tú puedes decir: el Señor está conmigo, Él es mi guía, Él es mi ayudador, es el que me levanta a la hora de la prueba. Ese es el gozo del Señor. Amén. Yo me recuerdo siempre de una pareja aquí que ya está con el Señor, hermana Esther y su esposo Juan. Los hermanos estaban bien afectados con una salud precaria. Habían perdido inclusive 2 hijos, si no recuerdo. Y cuando esa sierva del Señor se paraba aquí, usted podía sentir la presencia del Señor, de aquella convicción tan profunda que tenía. Y ella sabía exactamente que su ciudadanía no estaba aquí. Su ciudadanía estaba en los cielos. Eso es lo que necesitamos, hermano, el gozo del Señor. Una iglesia que no tiene gozo es una iglesia que no va a avanzar. Amén. Número 3. El que anda en el Espíritu anda en fe. Tremendo. Amén. Es una palabra bien cortica, hermano, pero es bien complicada. Si hay algo que está escaseando en el pueblo de Dios, es esta fe que nosotros necesitamos. ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no podemos ver, pero puede ocurrir en el mundo espiritual. Para todo Dios todo es posible. Amén. Lo que se observa en la iglesia últimamente son espíritus de incredulidad. Te manda una persona aquí a orar por ella para recibir sanidad o X, y usted le dice: ¿crees que Dios lo puede hacer? Y te dice: bueno, sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Pero se le nota en su interior que no está
diciendo realmente yo creo en lo que el Señor hace. Y ocurre algo parecido como cuando Cristo estaba ahí en Nazaret, orando por las personas, y muchos no fueron sanados. La Biblia dice que fue por la incredulidad de ellos. Si hay algo que detiene a la iglesia, si hay algo que detiene tu vida espiritual, es esta incredulidad. Una iglesia que no cree es una iglesia que no va a avanzar, que está enquistada, que está en la misma situación. Y pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 años y usted no va a avanzar. Ni yo tampoco, ni ninguno. Una iglesia, hermano, que no tiene fe es una iglesia que anda en silla de ruedas, por así decirlo. Usted tiene que estar empujando, inventando cosas. Hay en un Cuba un pastor que hizo una iglesia, después de haber estudiado 4 años de teología, él decía que tenía llamado. Y cuando empezó a fundar esta iglesia, que empezó de cero, no había nadie, era cosa bien difícil. Empezó a traer a los hermanos, pero ¿cómo lo hacía? Vamos a hacer fiesta, vamos a rentar un ómnibus, vamos a ir aquí a la playa, vamos a ir aquí allá. Y todo andaba bajo ese tipo de emociones. Una cosa que ilusionaba a los hermanos. Y esta iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer. Mi papá, que tiene una vista bien larga, dice: eso no dura mucho. Eso no está fundamentado en la fe que es en Cristo Jesús. Y efectivamente no. En poco tiempo se acabaron las fiestas aquellas, se acabaron las rentas de los ómnibus y terminó en serio. Aquello no acabó en nada. La iglesia necesita, hermanos, salir del círculo vicioso en que está, proyectarse en fe para crecer. Hemos comenzado un año. Si vamos a seguir con la misma situación del año pasado y del pasado, nos vamos a estar viendo la cara siempre aquí sin poder avanzar. ¿Cuántos pastores usted cree que hay en esa congregación? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántos ministerios hay? Me gozaba con la niña Lía, que estaba avanzando, que ha habido un progreso en su canto. ¿Cuándo vamos a verte aquí cantando también? ¿Cuántas parejas hay en esa congregación que el Señor está llamando y tú lo sabes? ¿Por qué no sabes? Porque no te lo crees. Y si tú no te lo crees, muy probablemente no va a pasar nunca en tu vida. Quizás dice: no, pero que yo no puedo hacerlo. Quizás está diciendo: bueno, pero es que yo no sé hablar. Quizás está diciendo: bueno, pero es que yo tengo que arreglar una situación que yo tengo pendiente allí. No, pero quizás que a mí los papeles no me han llegado. Hace falta que pongas el pie en el agua y las aguas se van a abrir. Amén. ¿Estamos viviendo, hermano, en el Espíritu o en qué estamos viviendo? Vivir en la carne produce muerte. Si no estamos viviendo en el Espíritu, muy probablemente estemos viviendo en la carne. Y todos saben cuáles son las obras de la carne. Vamos a repasar para terminar qué cosas son las obras de la carne. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, esto está un poco duro, inmundicia, lascivia, idolatría. Cosa por la idolatría. La gente piensa que idolatría nada más está delante de una imagen ahí poniendo cosas. Idolatría puede ser un hijo. Idolatría puede ser la televisión, puede ser tu trabajo. Todo lo que suplante la comunión con el Señor en primer lugar se convierte en idolatría. Pleitos internos en la iglesia, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Herejía es torcer la palabra y decir donde no dice. Muy probablemente tú me digas: bueno, hermano, yo no estoy en esa lista. Esa lista me afecta. Bueno, gózate si estás en esa lista. Amén. Porque siempre hay hermanos que realmente no están haciendo estas cosas. Pero te voy a dar otra pequeña lista a ver si te encuentras aquí para terminar. Los frutos del Espíritu. Y es lo que venimos hablando de andar en el Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor. Ya hablamos del amor y qué significa el amor.
que dice en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Si yo le pregunto a usted qué cosa es el amor, usted me dice, bueno, el amor es sufrido, es benigno, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Por eso no es el amor. Esas son cosas que hace el amor. Amén. El amor es una decisión que tú tomas de amar a tu hermano, no importa las circunstancias, por el fruto del Espíritu que está en tu corazón. Amén. Eso es el amor. Gozo, ya hablamos del gozo. Paz, paciencia. Yo tengo que trabajar en la paciencia. Yo no tengo paciencia. Mi esposa tiene que trabajar conmigo en ese sentido. Benignidad, bondad, fe. Ya hablamos de la fe. La iglesia que no tiene fe no crece. Mansedumbre y templanza. Si no estás en la primera lista que te di, hermano, de la carne, ¿estarás en la segunda? ¿O será que nos falta todavía llegar allí? Quiera el Señor, hermano, que vivamos y andemos por el Espíritu, porque aquellos que andan en el Espíritu son verdaderos triunfadores. Amén. Los que hacen crecer la iglesia. Amén. Es una iglesia triunfante, una iglesia que avanza, una iglesia que conquista el terreno de Satanás. Amén. Estamos viviendo en el Espíritu. Amén. Procuremos andar en el Espíritu y tu vida será éxito. El Señor te bendiga en esta mañana. Amén.